este tema, un tema que causa indignación por un lado, esos 10 años de pedido de sobornos, de pagos, de lavado de dinero, y que ahora ha recibido una sentencia el ex Contralor General del Estado. Vamos a conectarnos en este momento con el doctor Germán Rodas, como decíamos, coordinador general de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, gracias por estar con nosotros. Hemos hecho este paso directamente de la entrevista que estábamos con la doctora Paulina Araujo, quien ha rescatado también evidentemente sus valores y todo lo que han hecho ustedes desde la Comisión Anticorrupción para ver lo que hoy estamos viendo, de lejos, pero lo vemos. Una condena necesaria. Germán, buenas noches. Bienvenido. Fausto, un saludo cordial a usted, un saludo cordial, a Paulina, que se nos acaba ya de ir. Yo llegaba a este instante, y a los oyentes de este programa. En realidad, lo que usted señala, Fausto, y el país conoce, es que ha sido un proceso tortuoso también el que ha habido en Estados Unidos, tortuoso en el sentido de los tiempos, pero que ha permitido redescubrir algo que todos los que habíamos estado detrás de esta situación sabíamos: que Poli era un delincuente a tiempo común, a tiempo completo, quiero decir, un contumaz sujeto entregado a los intereses de varias transnacionales, entre ellas Odebrecht, que además quitaba las glosas y ponía conforme los requerimientos, inclusive políticos, y que afectó gravemente la vida institucional de la Contraloría y del país. Desgraciadamente, la sentencia ocurre en Estados Unidos. Hubiera sido propicio que las cosas ocurriesen en el país, pero al menos hay una sentencia, hay un hecho que demuestra que la Comisión Nacional Anticorrupción tenía razón en todos sus planteamientos, en toda su lucha, que se llevó por varios años, y que Poli sabía que tenía que cuidarse de la comisión, en el sentido de que al tener la información que teníamos, íbamos demostrando sobreprecios en Manduriacu, desde la compra de los terrenos de la hidroeléctrica del Pacífico, evidentemente la tal construcción de la inexistente hidroeléctrica del Pacífico, entre otras cosas. La refinería. Pero claro, hubo aquí una jueza que trabajó con él, la señora Karen Matamoros, y ella también contribuyó para esta persecución, pretendiendo encarcelarnos un año. De tal manera que se ha hecho justicia definitivamente, pero queda pendiente que el círculo que estuvo alrededor de Poli sea no descubierto, porque los entretelones se los conocen, sean sancionados y sean asimismo castigados con el rigor que manda la ley. ¿Usted, Germán, cree que es posible que nuestra justicia vaya, de alguna forma, extienda estas investigaciones hacia quienes también fueron parte de esta trama? Porque no nos olvidemos que no únicamente es la corrupción con Odebrecht. Si bien en este caso tiene que ver directamente con la corrupción de Odebrecht, con el pago de sobornos, 16.2 millones de dólares, pero fue Contralor 10 años, y cuántas glosas más desvaneció, cuántos procesos más se quedaron seguramente en el cajón. Alguno por ahí también se perdió definitivamente, lo contó también el Contralor actual. Lo curioso es que apareció el original en manos de un exministro. Este tipo de cosas que pasan en nuestro país y que pasaron en los 10 años de Carlos Poli. Así es. Primero, yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que buscar ahora, en estos momentos, los mecanismos conducentes para reclamar recursos que están allá. Si bien esos son recursos, han sido retenidos, han sido entregados en favor de la justicia norteamericana, yo creo que el Estado ecuatoriano debe buscar los mecanismos para lograr tener alguna presencia en cuanto al tema que acabo de señalar. Es indispensable asimismo el que se generen las acciones pertinentes para tener la información que pueda llevarle a la justicia ecuatoriana a aclarar la participación de determinadas personas en una red de colusoria en diversos campos. Como usted lo dice, Fausto, no solamente es Odebrecht es una parte de todo este entramado. Pero, ¿qué significó la presencia de Poli en la Contraloría? Como yo decía, favoreciendo a determinadas empresas e individuos, quitándoles glosas, poniendo a otros de acuerdo a las circunstancias políticas necesarias en el asalto de Contraloría. Pero también hay que retrotraerse en el tiempo
a lo que él hizo en aduanas, a lo que él hizo cuando gobernador. Es decir, todo este círculo de acciones que le permitió lograr una ventaja política sobre determinadas fracciones políticas y económicas del país, a las cuales chantajeó, con las cuales colaboró, de las cuales hizo uso para sus protervos fines, y evidentemente tiene que clarificarse el tema de Odebrecht, que en el país todavía sigue pendiente. Solo para señalar algo, el tema de Manduriaco, que es el tema con el que comenzó toda esta circunstancia que vivió la Comisión Anticorrupción. Déjeme recordar brevemente, un 82% de sobreprecio, un asunto que ha sido ya condenado y castigado por la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, sancionando con $60 millones a Odebrecht y con $1 millón a Celé. Sin embargo, en Fiscalía todavía las cosas se siguen investigando cuando hay temas que evidentemente demuestran que las cosas avanzaron para mal y que hay un sujeto al que hay que, de quien hay que obtener la información de la red que armó en el país. Es necesario quizá, y se me ocurre este momento, por ejemplo, hace unas semanas el Contralor General del Estado actual en funciones, Javier Torres Maldonado, él había mencionado, sacaron precisamente un informe en el cual revelaban que miles de glosas habían sido desvanecidas de manera al menos irregular. Hablaba de desvanecimiento de glosas, hablaba de otras, de un modus operandi dentro de Contraloría, en el cual, por ejemplo, dejaban un informe durante varios años y eso tenía pues precisamente su costo. Hay una estructura que todavía, o habrá todavía una estructura de la que funcionaba durante las funciones de Carlos Polit, hoy por hoy en Contraloría. ¿Debe investigarse eso? ¿Ir más allá quizá buscar una conexión con Polit? Desde luego que sí, ese sistema ha operado siempre en la Contraloría, se ha glosado un poco en función de determinados intereses y se levantan las glosas a sí mismo en función de esos u otros expectativas. De tal manera que debe cruzarse la información, pero sobre todo debe desde Fiscalía ponerse en marcha temas que están pendientes. Vuelvo a hablar de las hidroeléctricas. El problema los problemas respecto de las hidroeléctricas tienen un punto de partida acumulado en el tiempo por una serie de ineficiencias. Eso es otra cosa, pero es evidente que la obra pública fue un mecanismo adecuado y pertinente para que estas gentes constituyan una fuente de enriquecimiento, porque la obra pública les iba dejando el vuelto necesario para distribuirse entre todos aquellos que decían que esto era indispensable. Y desde luego que es indispensable la obra pública, pero hecha con absoluta transparencia y legitimidad, y los organismos de control se fueron quedando sin averiguar y sin enfrentar las situaciones que se vivió en el país y que se viven en el país, no obstante las denuncias. Entonces, fíjese, Fausto, cómo es tan absurdo que a la sociedad civil, como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no cobra un centavo a nadie, que hace un trabajo ad honorem, que pone su mejor esfuerzo porque creemos que ese es el rol que se debe cumplir, en vez de oírle, en vez de atender sus denuncias, lo que hacía Polit es, entre otros funcionarios, perseguir a la comisión. Exactamente lo mismo que hacen los delincuentes a quienes nosotros los denunciamos. Denunciamos que tal delincuente ha vendido los insumos médicos, ha vendido las medicinas con sobreprecio, y aquellos claro que se sienten afectados y aquellos que se sienten contrariados por la denuncia, inmediatamente nos presentan la denuncia. Yo creo que es importante, y permítame, Fausto, decir, viendo las imágenes que usted las está pasando, que ciertamente este es un momento importante para la comisión porque ha cumplido una tarea, porque ha demostrado que tiene la verdad, pero es también en homenaje a aquellos que han partido. Julio César Trujillo, María Arboleda, Isabelita Robalino, Jorge Rodríguez, obviamente, y ahora hace pocos días Francisco Muñoz, 5 compañeros que los dejaron ya en el camino con la obligación de seguir sus pasos para seguir en una tarea que demanda la ciudadanía para que exista transparencia. Veíamos también ahí al doctor Simón Espinosa, también parte de la comisión. Creo que hoy
lo que se ha hecho de alguna forma es reivindicar el trabajo que en su momento y en uno solo de los temas, porque desde la Comisión Anticorrupción se han denunciado decenas y no cientos de actos de corrupción, y es importante también que la justicia haga lo suyo y haga el seguimiento necesario. Hablábamos con Paulina Araujo hace unos instantes y ella se refería también a esta deuda gigante que tiene la justicia ecuatoriana, viendo lo que ocurre en Estados Unidos. Desde luego, porque la justicia ecuatoriana en el mejor de los casos es lenta, pero yo tengo la impresión de que con las excepciones que siempre hay para toda regla, pero que aquí las hay de manera evidente. Digo, hay una justicia que ha sido cooptada por el sistema delincuencial del país, que ha sido usurpada en cuanto a su tarea de acción íntegra frente a lo que significa la normativa jurídica, y que cumple compromisos como justicia de alquiler en función de los intereses de los que delinquen. Eso es una realidad, lamentable decirlo. El mismo caso de la doctora Matamoros sigue allí despachando en alguna de las circunscripciones de la institucionalidad tránsito, me parece, y no hay nadie que diga nada. La judicatura actual recibió un pedido de la Comisión Anticorrupción para que simple y llanamente ingrese un documento en el que nosotros decíamos una forma de hacer justicia con esta Comisión Nacional Anticorrupción era que ingrese el documento y que rechacemos su conducta, porque ya no se puede en el tiempo buscar ninguna sentencia. Ni siquiera han sido capaces de leer ese oficio nuestro en la sesión de la judicatura, para no dejarlo en actas que se ha protestado por la presencia de este personaje nefasto. Es decir, este sistema de cuerpo, de proteger al abogado, de proteger al funcionario, siguen dando demostraciones de que la justicia no es ni operativa, ni es transparente, y que evidentemente está al servicio del mejor postor. Insisto, con excepciones evidentes, importantísimas, que también hemos podido comprobar en determinados fallos respecto de nuestras propias denuncias. Ahora bien, Germán, y con esto termino, creo que es importante también, y seguramente estamos también todos esperando y daremos seguimiento a lo que ocurra con el hijo de Carlos Pollitt, John Pollitt, tomando en cuenta que parte del movimiento de dinero de varios millones de dólares lo hizo el hijo, Carlos Pollitt, y dinero que muy bien podría estar acá sirviendo para tanto que se necesita. Así es, la Procuraduría, la Fiscalía deben ser organismos que actúen en este momento, porque son recursos que se los han obtenido en el territorio nacional, porque son recursos que se han aprovechado también desde aquí. No solamente es el lavado provocado en los Estados Unidos, sino que son recursos del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos, de tal manera que se debe actuar. No solamente podemos quedarnos en mirar impasibles o con un poco de expectativa lo que ha ocurrido en las últimas horas, sino actuar precisamente para lograr recuperar algo, porque el tema de la impunidad va por dos caminos: por el camino de la ninguna recuperación de lo que nos han robado, y por el camino de no sancionar a aquellos que son los sujetos de ese robo y los actores de ese robo. Entonces la ecuación es perfecta entre impunidad y entre corrupción, y esa ecuación no hace sino afectar los grandes intereses del pueblo ecuatoriano, los recursos y los dineros nuestros, suyos, de los oyentes y de todos los ecuatorianos, que se van en las manos y en los bolsillos de aquellos que no hacen sino llegar a la función pública para sacar el mejor de los provechos. Yo creo que esta también es una sentencia que debe poner una advertencia a los sectores económicos y sociales que buscan el poder solamente para enriquecerse. Y un mensaje también para la justicia, que debe tomar otro camino muy seguramente acá, y a raíz de los casos que hemos visto desde diciembre, metástasis, purga, plaga, sin duda hay que hacer una reforma integral para que la justicia nos garantice algo en medio de todo lo que ocurre. Germán, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes, hay mucho por hablar sobre casos de corrupción en nuestro país, siempre estamos pendientes de lo que la comisión diga.
Muy gentil, Fausto, por la invitación. Un saludo a usted y a los oyentes. Buenas noches. Gracias nuevamente. Buenas noches. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la denuncia, la sentencia en contra del ex Contralor General del Estado en Ecuador, Carlos Polid. Ha sido sentenciado a 10 años de cárcel. La justicia estadounidense ha aprobado que movió al menos 16.2 millones de dólares, que habrían servido, por ejemplo, para hospitales, escuelas, insumos médicos, medicinas, el deporte, la seguridad social. ¿Para cuánto nos habría servido en nuestro país? Se llevó una persona y su hijo, 16.2 millones de dólares. Ahora estará en la cárcel. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.